Amados hermanos, bendiciones. En esta oportunidad vamos a empezar viendo la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Vamos a empezar por la cronología del ministerio de Jesús, los tiempos, no sin antes agradecer al Señor por este tiempo. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por que podemos aprender de ti cada día más, Señor. Muéstranos, Padre, tu camino siempre, Señor. Dirígenos hacia la verdad, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y que toda tu enseñanza, Señor, sea conforme a tu voluntad, Padre. Toda esta enseñanza sea en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a analizar los periodos de la vida de Jesús. ¿Sí? Nosotros podemos ver que en esta etapa se prepara el ministerio de Jesús. Desde el principio, justamente después de su venida, se prepara el ministerio de Jesús y se lo introduce al ministerio a través de los milagros de la boda de Canaán, el ministerio que tuvo el Señor en Galilea, el tiempo de la seclusión, donde estaba justamente su ministerio en Judea, el ministerio de Perea, la semana de la pasión de Cristo, su ingreso triunfal de Jerusalén y la resurrección y los eventos siguientes a su resurrección. Eso es más o menos lo que vamos a ver en esta oportunidad. Sin embargo, vamos a hacer una referencia entre lo que son los hebreos, los israelitas y los judíos. Los hebreos tienen que ver con el patriarca Abraham, desde aquel inicio cuando hizo la alianza. Dios le dijo que salga de Ur de los Caldeos y vaya a la tierra que él iba a mostrar, ¿no? Bajaron por Egipto. Después que Abraham tuvo a raíz de la promesa a Isaac, y luego viene el éxodo en lo que ellos fueron esclavos en Egipto, ¿no? Hasta esa etapa nos referíamos a lo que eran los hebreos. Posteriormente, ya en la entrada a Canaán, después de que Josué los introdujo a Canaán, con el liderazgo de Josué y Caleb, entraron a Canaán, se denominan israelitas, porque en ese momento el pueblo que estaba gobernado por Dios directamente a través de los profetas, pidió rey, y su primer rey fue Saúl, más o menos el año 1000 antes de Cristo. Después, posteriormente, el 931 es cuando se dividió el reino entre judíos e israelitas, porque ellos tuvieron ciertos conflictos, diferencias, y entraron reyes que no temían a Dios. Y después del reinado de Salomón es que se dividió en el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte refería a lo que era Israel, y el sur, que era Judá. De ahí es de donde vienen los judíos de Judá, la tribu de Judá con Benjamín, que se unieron. Entonces, en el desierto y en Babilonia, cuando ya fueron sometidos por otros gobiernos, lo llevaron cautivos a Babilonia, donde estuvo justamente Daniel, ¿no? El profeta Daniel. Es que ellos tuvieron varios dominios, los persas, los griegos, los romanos, y prácticamente de ahí es donde, estando en esta situación, es que nace Jesús, el Mesías. Y más o menos el cristianismo fue después, el año 33, más o menos después de Cristo, cuando él ascendió. Sí, esa es una cronología más o menos. ¿Quién era Jesús? Jesús, que su nombre era Yeshua, o que significa Dios salva. Sus padres eran José y María, terrestres, ¿no? Que sabemos que José era descendiente del rey David, o sea que desde la línea de Abraham es que Jesús, como profetiza Isaías, es que Jesús venía del rey David, ¿no? Y era de donde tenía que venir el Mesías, y que Jesús, para cumplir esta profecía, es que nace en estas condiciones. Nace en Belén, que era la tierra de sus padres. Sin embargo, después de la persecución de Herodes, es que él huyó a Egipto, y después, posteriormente, fue a Nazaret, donde fue criado. Él fue soltero y sí sabía leer y escribir, porque la Biblia representa que leía y escribía cuando menciona que él dibujaba una parábola en el piso. Cuando dibujaba, ¿no? Justamente con el dedo en el piso, cuando estaba con la mujer que iba a ser apedreada, es que se puede conocer que Jesús escribía. También su oficio que tenía en la tierra era ser carpintero, el oficio que tenía su padre terrestre, José. Era de religión judía, era judío, cumplió la ley de cabalidad, y su posición social en aquel entonces no era una persona
de tener, era una persona pobre, porque cuando él nació, justamente la ofrenda que hicieron sus padres eran palominos o tórtolas que se llamaban, que era la representación de o sacrificio de una ofrenda de una persona que no tenía muchos recursos económicos, ¿sí? Se repite 557 veces el nombre de Jesús en los evangelios, y en todo el Nuevo Testamento, incluyendo los otros libros, 905 veces el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Su nombre es hebreo, que es similar a Josué, que viene de la raíz de Yahvé, ¿no? Que no tenía vocales para nosotros, que significa salvar, o Yahvé salva, ¿sí? Su familia, José, el esposo de María, quien concebió a Jesús por el Espíritu Santo, era carpintero, como indica en Mateo 13:55, y sus parientes fueron Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, no, porque menciona justo Lucas 1:36 que cuando fue a visitar María era porque era su pariente y que también era estéril en aquella época, no. Los hermanos de Jesús eran Santiago, José, Simón y Judas. Bien. La fecha de nacimiento de Jesús se estima que ha sido aproximadamente, obviamente que desde que nace Jesús es que se cuenta el antes y después de Cristo. Sin embargo, se cree que ha sido hay una variación de 6 años aproximadamente en el que nació Jesús después, ¿no? El lugar de nacimiento indica en Lucas el capítulo 21, el verso 6, que Jesús nació en Belén de Judá. Sin embargo, que fue criado en Nazaret, ¿sí? Por eso se lo conoció como el Nazareno. Su nacionalidad, bueno, era judío, de origen galileo, de Galilea. Hablaba arameo, hebreo, que eran las lenguas que se hablaban en aquel entonces, porque justo en Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, donde él se crió, y en el día de reposo entregó en la sinagoga, conforme a lo que era costumbre, se levantó a leer. Entonces nosotros sabemos que él leía, porque leía la palabra del Señor y leía también en la sinagoga. Jesús no estudió, no hizo ningún curso con Gamaliel, que era aquel entonces el estudioso, ¿no? Era un rabino. No tuvo tampoco ningún título, no dejó ningún escrito de su puño y letra. Sin embargo, sí sabía leer, porque eso menciona la Biblia justamente, ¿no? Y que también sabía escribir. Y aquí en Juan 8:6 es que se hace mención cuando lo acusaron que le inclinó al cielo y escribía con el dedo, ¿no? Tuvo el aprendizaje de cualquier joven judío dentro de una sinagoga, y él conocía muy bien las costumbres, ¿no? Y que era un hombre con autoridad, que todos se admiraban, hasta los demonios, ¿no? Que habla en Mateo el versículo 8 referente a esto. Jesús, ¿dónde vivía? Pues vivió en Nazaret, como indica Lucas 4:16, se crió en ese lugar y no tenía casa fija, porque cuando él tenía su ministerio se quedaba donde él estaba. En una ocasión se quedó con Marta y María, las hermanas de Lázaro, y está eso en Marcos 11, capítulo 11, versículo 11. Y mientras estaba en Galilea vivía en Capernaum, como indica Marcos 1:21. Es importante que sigamos dónde es que Jesús vivía, ¿no? En realidad él estaba por todas las regiones que hemos visto, las 4 regiones que él ha estado ministrando. Sin embargo, no tenía un lugar fijo, una casa donde él volvía, ¿no? Fue carpintero, y la labor de carpintería tenía que ver con construcción de casas y muchas otras cosas, levantar paredes, etcétera. Y era un oficio humilde, pero era muy apreciado, puesto que todo el mundo requería este tipo de servicios, ¿sí? Su posición social, como habíamos mencionado, era pobre, porque en 2 Corintios 8:9 también recalca, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico, como mencionamos acá para que lo podamos leer. Y también la posición de su nacimiento refleja, ¿no?, su condición, porque él nació en un pesebre, ¿no?, y se lo envolvió en pañales, se lo acostó en un pesebre porque no había lugar en el mesón, ¿no? Tampoco sus padres tenían casa en ese lugar donde ellos estaban. Y también muestra que cuando, como mencioné anteriormente, que en Lucas 2:24, cuando se ofreció para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, ellos ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos cuando lo presentaron al templo a Jesús sus padres, que era una ofrenda bastante modesta, ¿no? Su religión era judío, él respetaba todas las fiestas judías, era un hombre que cumplía la ley, ¿no? Y tenía las prácticas que tenía la gente dentro de la religión judía, ¿sí? Lo llamaron maestro a Jesús,
era maestro, no significa que haya sido un sacerdote judío, ni que haya sido fariseo, ni tenía nada que ver con los saduceos, etcétera. Pero él era bastante preparado en cuestión a la palabra del Señor. ¿Sí? Después de ver quién era Jesús en la tierra, es importante que nosotros reflejemos y sepamos también quién es Jesús para nosotros. ¿Sí? Jesús era un hombre libre, era un hombre obediente, era un hombre que sirvió a los demás, no libertador. Él fue fiel hasta su muerte, cumpliendo lo que Jesús dijo. No tenía nada que ver con las autoridades judías de aquel entonces. No fue un rabino, no fue un sacerdote, un saduceo ni un celota. Sin embargo, Jesús reflejó que es el Mesías, cumpliendo las profecías antiguas, y a través de que nosotros creemos en Él es que alcanzamos vida eterna, ¿no? Eso es importante que nosotros sepamos. Era un hombre íntegro. Eso es, amados hermanos, más o menos el enfoque de lo que es Jesús. ¿Qué es para nosotros Jesús? Es el camino, la verdad y la vida, nuestro Salvador, que a raíz de su sangre derramada en la cruz es que nosotros hemos alcanzado misericordia y recibimos perdón de pecados. Amén. Vamos a estar viendo qué es Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea, la entrada a Jerusalén. Con todos esos estudios vamos a estar viendo posteriormente en esta última semana que tenemos de curso. Amén. Bendiciones. Ha sido un placer compartir con ustedes.